¿Qué tal amigos? Te saluda Andy. El día de hoy tendremos otro episodio de Courageous Casios Betel, donde estaremos impartiendo una palabra sobre el perdón. Hola amigos de Casa de Dios Betel, mi nombre es Giancarlo y el día de hoy tenemos con nosotros a nuestro pastor de casa, Pastor Pastor Walter Magaña. Magaña. Muchas bendiciones, qué gusto, qué placer estar acá. Hoy, este día, con ustedes acá hablando acerca de un tema muy importante que tiene que ver con el perdón. Así es, pastor. Y como es un tema importante, pienso que está bien que iniciemos esta conversación definiendo qué es el perdón. Una de las definiciones más simples que encontré es simplemente dejar atrás el resentimiento y la ira. Pero indagando, en el griego, el perdón significa soltar o dejar ir. La palabra para el perdón es afiemi. Pero hay una definición del latín que me encanta que dice que perdonar se compone de dos palabras, de per y donare. Per significa persistir en una acción y donare significa donar. Pero algo interesante es que el prefijo per antes de donare intensifica la acción. Por lo tanto, perdonare, la palabra de latín, significa seguir dando, cultivar un acto de dádiva, pero que se extienda en el tiempo. Wow. ¿Qué piensa usted acerca de esto, pastor? No, y es muy importante por entender que el perdón le conviene a la vida de la persona. Por eso en Mateo capítulo 18, verso 21, Jesús le contesta a Pedro una pregunta que tenía y era la pregunta a causa del perdón. Y Pedro le dice estas palabras en Mateo 18, 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún más de 70, mire eso, veces 7. O sea, estamos hablando que Pedro en una ocasión tenía una duda acerca de hasta dónde él podía resistir el perdón. Porque en realidad el perdón es una de las bases para poder que el hombre o la mujer, el joven, el adolescente o todo ser humano pueda ser limpio y pueda ser puro en lo que tiene que ver con el alma y el corazón. Entonces el perdón le corresponde a la persona, porque entonces una persona que tiene falta de perdón siempre vivirá en la vida dañando su corazón y siempre tendrá resentimientos en su corazón y nunca podrá ser libre o nunca podrá ser realmente como Dios quiere que sea en la tierra. Entonces es muy importante por entender que cuando Pedro le pregunta a Jesús acerca del perdón, el Señor le da a entender a Pedro que a quien le conviene el perdón es a él. Que aunque alguien le dañe 70 veces 7 o aunque alguien le dañe muchas veces, no es la ofensa la que daña a la persona, sino es en sí, es la falta de perdón en la persona. Amén. ¿Cómo podemos perdonar? Bueno, para uno poder perdonar, recordemos que el ser humano tiene que tener, primeramente, para poder perdonar a Dios en su corazón. Una de las bases del perdón tiene que ver el respaldo y lo que tiene que ver con que Dios ayude, vea ese perdón. Y miren lo que expresa. Por eso el perdón también es un acto de voluntad. El perdón es un acto voluntario, es un acto de la persona. Ahora, para que usted vea en realidad cómo nosotros podemos perdonar o qué en realidad es el perdón, tiene que ver el perdón, que es el resultado de librar a una persona de una deuda. Ese es el perdón. El perdón es el resultado de liberar a una persona de la deuda, un castigo o una obligación. Ese es el perdón. El perdón es que usted libera a una persona de una deuda que usted le debe. Algo le hizo, pero usted por cuenta propia o por decisión propia, usted decide soltar o perdonar esa deuda. ¿Dónde nos basamos a cómo nosotros podemos soltarle una deuda a una persona? ¿Cómo podemos perdonarle una ofensa o podemos perdonar a la persona que nos dañó? Tenemos que nosotros entender primero y comprender el perdón que recibimos de parte de nuestro Señor Jesús. Porque cuando Jesús nos perdonó, Él nunca nos reclamó
o nunca nos dijo qué fue lo malo que hicimos, sino que Jesús tomó la decisión de venir a la tierra, morir por nosotros, pagar nuestros pecados y perdonar toda nuestra deuda. O sea, en pocas palabras, Él se sacrificó para perdonar nuestra deuda. Entonces el perdón tiene que ver con el sacrificio de uno para poder perdonarle la deuda a aquel que nos ofendió. Pastor, interesante, mientras usted habla de que perdonar es sanar una deuda, se me viene a la cabeza la historia de David y Saúl, porque muchas veces queremos ser lo contrario a David, porque David, a pesar de que Saúl en múltiples ocasiones intentó matarlo, siendo que él de la mejor manera trataba de servir a Saúl, y nunca devolvió mal por mal. En ocasiones nosotros queremos hacer lo contrario de David. Nosotros queremos agarrar la lanza y devolvérsela a Saúl. ¿Cómo nosotros hacemos para controlar esos impulsos en ocasiones de querer devolver la lanza? Bueno, tenemos que tener en cuenta que todo lo que perdura por mucho tiempo en el corazón puede convertirse en un daño en la vida de la persona. O sea, en pocas palabras, digamos, una persona ofende su vida o alguien dañó su vida. En realidad depende mucho de cuánto duro es ofensa en su corazón. Entre más rápido usted perdone, entre más rápido usted limpia su corazón, limpia su alma, más rápido usted va a ser libre en todos los aspectos de la falta de perdón. Hay un verso muy importante que quiero leerlo, y es que tenemos que entender de que la Escritura habla acerca de algo que es muy importante, y es cómo nosotros podemos perdonar esa deuda sin cobrar la deuda del perdón. Y miren lo que sigue diciendo la Escritura abajo, dice en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Mire, escuche bien eso, había una deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire eso, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, nótese, y aquí vemos un ejemplo acerca del perdón. Y el ejemplo que vemos acá acerca del perdón, o de pagar o de perdonar una deuda, es Jesús mismo. Él se pone como ejemplo y él dice que aquel siervo le debía una deuda grande. ¿Y qué es lo que acontece? Dice que él le dijo, dame tiempo para pagarte la deuda. Pero Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Jesús le dijo, no, yo te la perdono. Te perdono la deuda, no me debes más. Ya no me vas a pagar más. Pero ahora dice que el ejemplo fue que este hombre que fue perdonado, que su deuda se le perdonó, ahora él encuentra a alguien que le debe 100 denarios. Y cuando él encuentra a la persona que le debe los denarios, entonces él hacia de él. Entonces él comenzó a decirle, me pagas porque me pagas. A él se le olvidó de que él ya había sido perdonado. Entonces, una persona, cuando entiende que Jesús le perdonó mucho, y cuando entiende que Jesús nunca le reclamó por las cosas de la vida, o por los errores, por las ofensas que en algún momento le hemos hecho a Jesús, nunca Jesús le reclamó esa parte. Entonces entendemos de que si Él nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Esa es la base del perdón. ¿Y cómo son formas para no poder dejar que el rencor o el enojo o la ira nos agarre a la hora de perdonar? Sí, una de las bases que debemos de entender en esa parte es que la falta de perdón tiene un resultado. Y para entender eso, quiero hablarle acerca de qué es en sí la falta de perdón, ¿verdad? La falta de perdón es querer cobrar la deuda a toda costa. Esa es la falta de perdón. La falta de perdón tiene que ver con querer cobrar una deuda a toda costa. O sea,
desear que la persona sufra lo mismo, mire eso, o algo peor de lo que a mí me hizo o de lo que yo viví. Por eso usted mira personas que fueron dañadas en la vida y otro paga el daño de lo que ellos fueron dañados, porque ahora ellos son dañados por esta persona. O sea, esta persona fue una víctima, pero por la falta de perdón, la persona ahora se convirtió en un victimario, en una persona que ataca. Entonces hay otra base de qué es la falta de perdón. Y es que la falta de perdón tiene que ver con guardar odio. Mire eso. Rencor. Esa es la falta de perdón. Tiene que ver con resentimiento y deseo de venganza contra alguien. Esa es la falta de perdón. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar? ¿Cuál sería la base entonces de yo perdonar? Todo lo que usted no está dispuesto a poder soltar y dejar ir, todo lo que usted no está dispuesto, mire eso, a decirle a alguien, tu deuda es cancelada, tú no me debes nada, nunca podremos nosotros tener nuestro corazón o nuestra alma libre para lo nuevo de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo puedo yo generar el perdón en mi vida? Primero, tengo que reconocer que la falta de perdón al que afecta no es a la persona que me hizo daño, es a mí. No es la persona que golpeó mi vida, es a mí. Porque la persona que hizo daño o la persona que dañó la vida de alguien, esa persona anda por otro lado. Y no sabemos si él le pidió perdón al Señor y ahora Dios lo anda moviendo las naciones y ahora esta persona esté perdonada por el Señor, pero ahora yo estoy con falta de perdón. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar? Es yo soltando la ofensa, perdonando la ofensa, porque el perdón me conviene a mí. Importantísimo, ¿no? Porque siempre nos vamos a quedar nosotros con el rencor y el odio, pero la otra persona puede estar absuelta. Y recordemos que siempre el perpetrador olvida la ofensa, pero quien es perpetrado es quien debe encargarse de sanar esa herida. Ahora bien, en un caso hipotético en el que la misma persona me flagele, me flagele, me flagele, y vaya yo de perdonen, 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 perdón, y se vuelva como una situación constante, ¿es sano continuar una relación con esta persona o debo tomar acción en alguna parte? Bueno, el perdón no tiene que ver con que usted siga siendo la víctima de alguien. El perdón tiene que ver personalmente con uno. El beneficio más grande del perdón es con uno. O sea, si uno no perdona, en realidad el dañado es uno. En todas las áreas, la Biblia dice que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así el Señor nos perdonará a nosotros. Ahora, el hecho de que yo perdone a alguien o el hecho de que mi corazón, porque el perdón tiene que ver acá, dentro de mí. Pero si una persona está constantemente siendo una piedra de tropiezo, constantemente está dañando mi vida, constantemente la persona no capta esa parte, es saludable uno poder apartarse de la persona sin guardarle un rencor o sin guardarle, sin poder guardarle rencor a ello, a la persona, o tener resentimiento con la persona. Ahora, el hecho de que usted perdone no quiere decir que usted va a estar esclavo a que una persona siempre esté ofendiendo su vida o siempre esté tratando de obstaculizar su vida. Entonces, es saludable separarse, ¿verdad? Orar por la persona para que la persona pueda crecer también, como puede llegar a crecer uno, y no tiene que ver con que yo tengo que estar siempre ahí, ¿verdad? Es importante poder entender esa parte también. Sí, yo estaba meditando toda esta semana sobre este tema y me vine con unas ideas de cómo podemos perdonar. Y unas de ellas era orar para tener fortaleza de perdonar a los que nos agravían. Y debemos despojarnos de los sentimientos de enojo, rencor o venganza. Y asimismo debemos buscar los buenos de los demás en vez de centrarnos en sus defectos y exagerar sus debilidades. Dios será el juez de las acciones dañinas de los demás. De la última parte
yo creo que es como quiere decir, si nos dañan, es de dejárselo a Dios. Él se encargará, Él se encargará de lo que nos hicieron hacia uno, y yo siento como que no nos debemos preocupar tanto sobre lo que nos hacen, porque, o sea, Dios es siempre nuestro respaldo. No sé qué piensas sobre eso. Sí, y la cosa es que depende de uno, cómo uno quiera vivir en la vida. Depende del deseo, de los sueños y de los propósitos que tengamos en la vida. Nosotros decidimos en cómo vamos a vivir nuestros días en la tierra. De hecho, las ofensas o el rencor o el odio tiene un porqué. Tiene un porqué sucede. Entonces, la pregunta surgiría, ¿verdad? ¿Por qué nos herimos? ¿O cuáles son aquellas causas que provocan que una persona se hiera? ¿Cuál es la causa o qué es lo que provoca que una persona se ofenda? Entonces, tenemos que entender primero, mire eso, para entender lo que es el perdón. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual una persona se puede herir? Una de las causas es que cuando una persona se puede herir es cuando recibimos, ojo con eso, una ofensa o una traición de un ser querido. Puede ser que eso ofenda nuestra vida. Eso provoque que nuestra vida se ofenda, porque a un amigo uno lo tiene como un hermano. La Biblia dice que un amigo es como un hermano. Entonces, que este ser querido, esta persona, o un padre, una madre, o un hijo, o cualquier viceversa, un amigo, pueda ocasionar o provocar una herida en una persona. Entonces, la falta de perdón comienza con una herida. Pero ¿de qué heridas podemos nombrar este día acá? Hay muchas formas o muchas heridas que pueden causar una falta de perdón en la vida de una persona. Y una de ellas es un padre que te abandona cuando eras pequeño. Hay personas que no crecieron con la paternidad o no crecieron con un padre los abandonó cuando ellos eran pequeños, y ellos crecieron no viendo esa parte de la vida de ellos, teniendo un padre a su lado. Entonces, hay personas que crecen con rencor a la paternidad, con rencor a un padre, porque ellos no crecieron con un padre, y eso ocasiona heridas, ¿me entiende? En el corazón y en el alma. Pero también una madre, un padre que se fue de casa y te dejó con una tía, con un abuelo o con un familiar. Hay ocasiones que por cuestiones de la vida o por no tener el entendimiento, el conocimiento, hay padres y madres que abandonaron sus hijos y los dejaron con una tía, los dejaron con una abuela, los dejaron con una persona, un amigo, un familiar, y ellos se fueron, y ellos nunca más volvieron a reclamar o vinieron y tomaron a ese niño, y él creció con esas heridas que su padre y su madre los dejó con un familiar, y no se hizo cargo de ellos. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Jehová me recogerá. O sea, la falta de perdón tiene que ver cuando una persona decide vivir en el dolor, cuando una persona decide vivir en el odio y no decide perdonar y tomar la ayuda de Dios para que Dios pueda sanar esas heridas y ese dolor que son ocasionadas por cualquier herida que cualquiera hace. Entonces, también, mira eso, un hermano que te rechaza, cuando eras pequeño se burlaba de ti, una persona que creció con el menosprecio, creció con el rechazo. También hay otro ejemplo, un pastor, un líder que dio mal testimonio. También personas que crecen porque pusieron la mirada en el hombre y ahora un líder o un pastor les dio un mal testimonio, y ellos ahora están heridos y dicen: yo no quiero más la iglesia, yo no quiero ir a una iglesia porque pasó esto, porque sucedió lo otro. No, tenemos que aprender a perdonar, porque si no, quien es dañado somos nosotros, ¿verdad? Otra de las cosas es un amigo que te traicionó en el trabajo o en la escuela. Son cosas tan simples que se ven. También puede ser un esposo o una esposa que le fue infiel, y ahora ellos viven juntos pero sin perdonarse. Ahora viven juntos, pero en cada plática sale el error o el problema que se cometió, hay falta de perdón. Entonces, todas estas cosas son cosas que ocasionan heridas. También un hijo que no terminó la escuela
y tal vez ese hijo usa drogas, usa alcohol, y el padre no logra perdonar al hijo por la acción o la decisión que tomó errónea en la vida. Entonces, hay cosas que ocasionan heridas, ¿verdad? Que es donde comienza la falta de perdón. Entonces, es muy importante poder entender lo que Anderson decía, de poder uno ir a la oración y poder uno decirle al Señor: Señor, tú sabes y conoces que mi corazón está herido, y tú sabes que mi corazón tiene falta de perdón, y yo necesito que, así como tú me perdonaste, que me enseñes a perdonar también a otro. Pastor, mirando los ejemplos que nos da, logro identificar algo, y es que cuando nos ofenden, realmente estamos en situaciones, expuestos a situaciones que no podemos controlar, que no depende de nosotros la situación, sino que depende de las demás personas, de sus actitudes. Por ejemplo, un abandono no depende de nosotros, una traición no depende de nosotros, una infidelidad tampoco depende de nosotros, pero son situaciones que debemos afrontar a como dé lugar. Considera que ahí debemos afrontarlo desde el primer momento e ir a la raíz, o debe ser algo progresivo. Depende de cómo la persona haya sido herido o dañada. Por ejemplo, hay personas que son muy maduras y que ellos han aprendido a perdonar, y el perdón es un estilo de vida. Y hay personas que es progresivo, van progresando poco a poco hasta el punto de sanar las cosas de las cuales dañaron su vida, porque en realidad no es la persona culpable. En realidad alguien hizo algo que ocasionó una herida sobre la persona. O sea, una persona no tiene el control de una traición. Una persona no tiene el control de que alguien le dañe la vida, porque en realidad no tiene el control la persona, sino que recordemos que en la vida nosotros nos enfrentamos a un enemigo, a un adversario. Y el propósito del enemigo, el adversario, es dividirnos, separarnos, porque el propósito de Dios es unirnos y que seamos uno en el Señor. Entonces, lo primero que el enemigo hace es que recordemos que él no tiene acceso al cielo, él no tiene acceso a la salvación. Entonces, él va a tratar de dañar todo lo que Dios creó, la creación de Dios, todo lo que Dios hizo perfecto, y entre ellos estamos nosotros, los seres humanos. Lo más perfecto y lo más lindo que el Padre creó fue la creación del ser humano. Dios dice que Él habla a través de su creación, Él se expresa a través del ser humano. Entonces, Satanás, de una u otra forma, él va a intentar dañar, mire eso, aquella intimidad y aquella relación del hombre que tiene con el Señor. Entonces, la persona no tiene la culpa, pero sí la persona tiene la responsabilidad de limpiar su corazón y de liberarse de toda falta de perdón. Entonces, puede ser progresivo. Hay personas que les cuesta perdonar, hay personas que también ellos son esclavas del odio, de la amargura, del rencor, y ellos día a día le dan más bien rienda suelta a lo que es la falta de perdón, y no trabajan en perdonar. Entonces, porque perdonar duele, perdonar cuesta, perdonar implica morir al yo y poder tomar la posición de la persona que me debe, y decir: si Dios a mí me perdonó, si el Señor me perdonó mis ofensas, yo también tengo que perdonar las ofensas. Entonces, es progresivo. Hay personas que cuesta más tiempo, hay personas que es más fácil porque ya trabajaron en ello, pero lo que sí es peligroso es que usted viva toda una vida tratando de perdonar y no poder. ¿Por qué? Porque Anderson dijo que hay una de las cosas, dijo, que me encanta a mí en la Escritura, y hay una de las cosas que el perdón tiene un poder impresionante. Cuando nosotros descubrimos el poder que tiene el perdón, nos damos cuenta que el perdón tiene un poder tan impresionante que cuando usted perdona, tiene un beneficio, y uno de los beneficios que tiene es que el perdón te acerca a Dios. O sea, el perdón te acerca a Dios. Hay mucha gente que es buena, hay gente que tienen un corazón muy noble, muy bueno,
Pero cuando tiene rencor y falta de perdón, la persona puede ser muy buena, puede tener la intención más correcta, pero pueden estar lejos de Dios. Porque la falta de perdón te aleja de Dios, pero el perdón te acerca a Dios. Mire lo que dice Mateo 6:14. El libro de Mateo capítulo 6, verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué causa? Porque el perdón te acerca a Dios. Wow, pastor. Con todo lo que hemos recopilado acerca del perdón, veo que primero, importantísimo algo que habló es reconocer que fuimos dañados, porque si no reconocemos que fuimos dañados, realmente jamás vamos a trabajar en ello. 2, que el perdón daña nuestra autoestima. Bastante. ¿Cómo nosotros como jóvenes que tendemos a ser dañados en la autoestima, cómo podemos reconstruir como la autoestima y la confianza propia, la confianza personal después de que fuimos dañados? Fíjese que hay algo muy importante en esa parte, porque la autoestima, vea, tiene que ver mucho en cómo la persona se siente para el día a día o para poder implementar algo en la vida. Para poder hacer algo en la vida tienes que tener una autoestima. El apóstol Pablo dice que nadie tenga un concepto alto de sí mismo, sino que la autoestima tiene que ser un concepto a medio, ni sentirse más ni sentirse menos. El autoestima tampoco tiene que ver con que usted crea saberlo todo, crea comprenderlo todo, sino poder entender la dependencia de Dios, ¿verdad? En todas las cosas. Entonces, cuando un joven es atacado por las heridas y la autoestima baja y su autoestima está en el piso, ¿cómo alguien o cómo un joven puede comenzar a levantar su autoestima y poder ver que hay mucho más allá de lo que él está viendo? Una de las cosas que tiene que hacer es que, primero, pedirle a Dios que le ayude al perdón. Que si él no tiene la estrategia, acercarse a una persona, a un pastor, a un padre espiritual, a sus padres, puede acercarse a una persona que conozca el tema. Porque hay personas que cometen el error de acercarse a otra persona que esté herida igual o peor que ellos y terminan con más heridas, terminan con más problemas y terminan con más situaciones y autoestima mucho más baja. Entonces, tiene que buscar personas que tengan la experiencia y que conozcan del tema, ¿verdad? Y una de las cosas es poder ir y decirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar, enséñame a yo poder perdonar aquella ofensa. Hay cosas que no las vamos a poder hacer humanamente. Entonces, esa es la causa por la cual muchas personas, su autoestima es bajo, porque ellos no pueden perdonar y ahora sienten que son menos que otros. Cometen errores en el camino a causa de la falta de perdón. Pueden ir a las drogas, al alcohol, pueden ir a la calle y esa falta de perdón comienza a generar un rencor. Y ese rencor, ellos quieren quitarse el rencor con algo o con alguien. Entonces es donde comienzan a dañar su vida, su futuro. Y yo creo que es un tiempo donde uno puede ir a la presencia de Dios e ir pleno, serle sincero, honesto, cuáles son las áreas que necesita perdonar al Señor y ponérsela a los pies. La Biblia dice echar vuestras cargas al Señor, y eso es una de las cosas que bendice la vida de una persona. Wow, yo creo que esta reflexión nos vino a cambiar la manera de pensar sobre el perdón de una manera grande, porque a veces uno pensaba, perdón es solo decir perdón, pero hay más de allá de solo decir perdón. Es dejar el pasado y fijarnos en el presente. No sé qué piensas tú, Giancarlos, sobre lo que impartió hoy. Bueno, antes de que aterricemos el tema, importante, y es que algo que acaba de mencionar el pastor, que acercarnos a nuestras figuras de autoridad correctas nos va a ayudar a liberarnos, quizás a sacar del corazón lo que no queremos sacar. A veces no somos sinceros con nosotros mismos, a veces nos cubrimos nuestras propias faltas, nos cubrimos aquello que
nos está haciendo daño y no somos sinceros. Pero cuando vamos con una de nuestras figuras de autoridad, siempre encontramos como maneras de sacar lo que tenemos dentro. Y para ir aterrizando, de todos los versos que hemos leído, de todo lo que hemos hablado, veo que el perdón trasciende las fronteras del amor, porque aquel que perdona está en su expresión máxima de amor, tal como lo hizo Jesús. Veo que cuando perdonamos es cuando más nos asemejamos a Jesús, pero en ocasiones cuando simplemente amamos, no estamos en la capacidad de perdonar. Tendemos a sentirnos débiles y vulnerables. Por más que amemos, somos incapacitados para perdonar, pero perdonar es todo lo contrario, es amar con todo lo que tenemos. Y te abre las puertas. Porque lo que sucede es que cuando una persona tiene falta de perdón, es como tener una pared que te separa de Dios. Entonces, por más que tú quieras acercarte a Dios, la falta de perdón que hay en tu corazón y en tu alma genera una pared entre tú y Dios. ¿Qué era lo que generó? Y la Biblia dice todos dicen que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que habla Romanos. Fuimos destituidos y había una pared entre Dios y el hombre, una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué fue lo que ocasionó esa parte? Era que nosotros no teníamos perdón, porque a través de la ley nosotros lo único que nos habíamos ganado era juicio. Ahora, el Señor tuvo que tomar en sus hombros el perdón y decir: voy a perdonar a la humanidad su pecado, voy a perdonar su falta, para que la pared que está entre el hombre y Dios desaparezca. Entonces, cuando una persona tiene falta de perdón, mira esto, hay una pared entre él y Dios. Por eso digo que no daña la persona que le dañó, daña uno mismo su vida. Porque esa persona puede arrepentirse y Dios puede quitar la pared entre él y la persona, y Dios lo puede usar, y Dios puede bendecirlo, y Dios puede llevarlo a niveles espirituales altos, y la persona que fue dañada puede quedarse en el mismo sitio, estancado. Entonces, eso genera una pared. Vea, entonces, ¿qué es lo que hace eso? Mire, hay una pared que comienza a obstaculizarte espiritualmente, te retiene, te paraliza, no puedes perdonar, no puedes avanzar, no puedes tener decisiones correctas, porque el alma comienza a ser dañada, el alma comienza a ser ensuciada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona decide perdonar, comienza a tener paz consigo mismo. Esa persona comienza a tener paz consigo mismo y comienza, ojo con eso, tener paz con Dios. Y entonces cuando la persona disfruta de la vida. Porque cuando la persona tiene paz consigo mismo, la persona sabe disfrutar en la vida. Entonces, voy a dejarles esto en el corazón. Y es que perdonar, mira eso, sana el alma y restaura relaciones. Perdonar sana el alma y restaura relaciones. O sea, en pocas palabras, una persona que no perdona, siempre toda relación la va a tener rota. Siempre todos los amigos, por eso usted mira personas que por la falta de perdón, ellos se divorcian una vez, se divorcian otra vez, y siempre o le culpan a la esposa o culpan al esposo, pero en realidad somos nosotros los que estamos con falta de perdón. Y relaciones de amigos, hay personas que no pueden tener amigos por más de un año, porque la falta de perdón, el alma está ensuciada, y ahora ellos todos son enemigos, todos terminan con problemas y situaciones porque hay problemas en el alma. Entonces el problema de no perdonar es que el alma se ensucia, y perdonar sana el alma y restaura relaciones. Miren lo que dice Marcos 11:25, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muy importante, el alma. Una última, antes de despedirnos, pastor. Habla usted de la pared que nos imponemos al no perdonar. ¿Cómo derribamos esa pared? Con algo que yo pienso que es bastante fuerte
y es con el autoperdón. En este caso, hablemoslo de una manera metafórica, así como Judas, que se puso la falta de perdón él mismo por un acto que él mismo cometió. Estoy seguro que al 100% Jesús hubiera perdonado a Judas, pero ¿qué hacemos cuando nosotros mismos nos imponemos la falta de perdón? Bueno, es que ya cuando una persona llega a un nivel donde su alma está demasiada cargada, es muy importante poder entender que cuando hablamos de quitar la pared tiene que ver comenzando a perdonarnos a sí mismo. Segundo, decidir perdonar, porque el perdón es una decisión. Por eso el Señor nunca deja el perdón como una obligación, sino una decisión. Tú decides perdonar y decides que la pared se caiga entre el hombre y Dios, o decides vivir toda una vida con falta de perdón, guardando rencor y viviendo una vida sin un rumbo, sin una dirección, y siempre en cada etapa de la vida viviendo una experiencia agonizante. Porque eso es lo que ocasiona. Esa pared te aleja de Dios. Esa pared te divide de Dios. Y cuando esa pared te divide de Dios y el alma comienza a dañarse, a ensuciarse, cuando el alma comienza a perder el sentido de la vida, entonces, ojo con eso, el alma se enferma. Y cuando el alma se enferma, el alma entonces comienza a enfermar el cuerpo también. Hay personas que se enferman del cuerpo por la falta de perdón. Personas que se enferman del cuerpo por la falta de perdón. Ahí quedo con el plop. ¿Ya? La falta de perdón puede hacer que una persona se enferme. Cuando una persona llega a un punto de estrés, cuando una persona llega a un punto de odio, de rencor, porque el odio, el salmista David dice, mientras callé mis huesos se entumecían. Cuando la persona tiene algo dentro interno, en el alma, que está golpea y golpea y golpea y golpea, el hombre es derribado por eso. Y puede llegar al punto de enfermarse. Puede llegar al punto de que su cuerpo colapse por la falta de perdón. Entonces el alma se enferma cuando guarda resentimiento. Cuando perdonamos, nuestra alma se sana y comienza a tener vida. Entonces, el perdón, ¿por qué es importante perdonar? Porque trae también, mire eso, sanidad física. Una persona puede estar padeciendo por enfermedades por la falta de perdón, y el momento que perdona, la enfermedad puede desaparecer. Wow. Quedé en shock con todo lo que dijo. No, eso es así. Y mira lo que dice Santiago 5:16. Es donde Santiago lo explica. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mira eso. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, hay personas que no reciben sanidad. No es que Dios no quiera sanarlos, es que hay falta de perdón. O sea, Dios quiere sanarlos, pero ¿de qué sirve que Dios los sane si el alma está ensuciada y el alma está herida y el alma está enferma? El cuerpo también se va a enfermar. Básicamente, una sanidad física sin una sanidad del alma no sirve de nada. Muchas enfermedades, está comprobado por los doctores, médicos y científicamente, que hay muchas enfermedades que vienen a raíz de la falta de perdón, de la amargura, del odio, resentimiento, un estrés excesivo por cosas que la persona está todos los días y todo el tiempo sufriendo esa parte. David dijo que sus huesos se entumecían. Mientras él callaba, sus huesos se entumecían. O sea, por fuera de David había un silencio, pero el alma estaba llorando. El alma estaba gimiendo, el alma estaba pagando la consecuencia de la falta de perdón que David tenía. Pienso que ya con todo esto vamos supercargados de herramientas que nos van a ser muy útiles para ejercer al momento de que seamos ofendidos, ¿no? Súper importante tomar todas estas herramientas y ponerlas en práctica. Pero pastor, para todos esos jóvenes que nos están mirando a través de redes sociales, ¿qué mensaje les deja? Una de las cosas que yo puedo decirle a toda la juventud es que la juventud no solo es el futuro del reino, sino la juventud es el futuro del mundo.
Una de las cosas que cualquier joven que esté pasando o viviendo por falta de perdón, no son culpables ellos primero, sino que alguien provocó algo en su vida, pero ahora somos responsables de nosotros vivir con eso o de nosotros soltarlo. Entonces, es muy importante que los jóvenes puedan aprender a perdonar. Y una de las cosas que Dios nos enseña a través de la Escritura de aprender a perdonar es poder venir a la presencia del Señor. Poder venir al Señor y decirle: Señor, tú sabes cuáles son las cosas que yo estoy ahora mismo flaqueando. Y yo necesito que tú obres en esas áreas. La Biblia dice que el que te falta es sabiduría, que la pida a Dios y Dios la dará, siendo justo, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder perdonar, poder pedirle al Señor que perdone, porque yo creo que la juventud quiere futuro. Y lo que sucede es que cuando nosotros perdonamos, eso nos ayuda a vivir agradecidos con el Señor. Y eso es una de las cosas que es importante y también nos mantiene alineado al propósito de Dios y el propósito en la vida. Si el joven quiere tener propósito en Dios y tener propósito en la vida, es muy importante poder perdonar. Wow, fue un gusto tener a nuestro pastor de casa con nosotros en este podcast. Gracias. Agradecidos, pastor, de que haya sacado un espacio para este podcast, porque de verdad que esto es lo que necesitamos. Necesitamos herramientas para enfrentarnos en nuestro día a día a las diferentes situaciones que enfrentamos. Y no va a ser la última vez que lo vamos a tener, así que asegúrense de suscribirse al canal, enciendan la campanita para que puedan estar al tanto de los siguientes episodios.